Comentario de Apocalipsis por el Dr. Evis L. Carballosa. Capítulo 12. Visión de la mujer, el hijo varón y el dragón. Capítulo 12, versículos 1 al 17. Introducción. Los capítulos 12 al 14 del Apocalipsis constituyen el centro o nudo del gran drama que conduce a la manifestación del reino de Dios en la tierra. E.W. Bullinger ve en el capítulo 12 el uso de la figura de dicción llamada histerología. Mediante esta figura, aquello que se pone de último debe, según el orden acostumbrado, ir primero. El mismo autor observa que en el capítulo 12 del Apocalipsis aparece un registro de acontecimientos proféticos que tendrán lugar antes de los sucesos del capítulo 6 y que conducen a lo que ha sido revelado en los capítulos 6 al 11. El centro de atención del capítulo 12 es la nación de Israel. Hay un total de 7 protagonistas del período de la tribulación mencionados en esta sección del Apocalipsis, capítulos 12 al 14. Ellos son: 1. La mujer que representa a la nación de Israel. 2. El dragón que representa a Satanás. 3. El hijo varón, es decir, el Mesías. 4. Miguel, el capitán del ejército celestial. 5. El remanente fiel de la nación de Israel. 6. La bestia que surge del mar, es decir, el anticristo. Y 7. La bestia que surge de la tierra, o sea, el falso profeta. El capítulo 12 menciona a los primeros 5 protagonistas, aunque, como se ha observado, el enfoque principal recae sobre la nación de Israel. Bosquejo. 1. La gran señal en el cielo. La mujer, nación. Capítulo 12, versículo 1 y 2. 1.1. Su significado. Capítulo 12, versículo 1a. 1.2. Su gloria. Capítulo 12, versículo 1b. 1.3. Sus dolores de parto. Capítulo 12, versículo 2. 2. La segunda señal en el cielo, el dragón. Capítulo 12, versículos 3 y 4. 2.1. Su descripción. Capítulo 12, versículo 3. 2.2. Su influencia. Capítulo 12, versículo 4a. 2.3. Su propósito. Capítulo 12, versículo 4b. 3. El hijo varón, el rey Mesías, soberano de las naciones. Capítulo 12, versículo 5. 3.1. Su nacimiento. Capítulo 12, versículo 5a. 3.2. Su cometido. Capítulo 12, versículo 5b. 3.3. Su triunfo. Capítulo 12, versículo 5c. 4. Protección divina de la mujer, nación. Capítulo 12, versículo 6. 4.1. El sitio. Capítulo 12, versículo 6a. 4.2. El protector. Capítulo 12, versículo 6b. 4.3. El tiempo. Capítulo 12, versículo 6c. 5. Guerra cósmica contra el dragón. Capítulo 12, versículos 7 al 19. 5.1. El lugar de la batalla. Capítulo 12, versículo 7a. 5.2. Los participantes en la batalla. Capítulo 12, versículo 7b. 5.3. El dragón es desalojado del cielo. Capítulo 12, versículo 8. 5.4. El dragón es arrojado a la tierra. Capítulo 12, versículo 9. 6. La alabanza celestial por la derrota del dragón. Capítulo 12, versículos 10 al 12. 6.1. Alabanza por el inminente establecimiento del reino. Capítulo 12, versículo 10a. 6.2. Alabanza por la derrota del acusador de los hermanos. Capítulo 12, versículo 10b. 6.3. Alabanza por la base de la victoria sobre el dragón. Capítulo 12, versículo 11. 6.3.1. La sangre del cordero. Capítulo 12, versículo 11a. 6.3.2. La palabra del testimonio. Capítulo 12, versículo 11b. 6.3.3. La fidelidad del Señor. Capítulo 12, versículo 11c. 6.4. Alegría en los cielos y calamidad en la tierra. Capítulo 12, versículo 12.
6:4:1. Alegría por la ausencia del dragón. Capítulo 12, versículo 12a. 6:4:2. Calamidad por la ira del dragón. Capítulo 12, versículo 12b. 7. El dragón persigue a la mujer y a su simiente. Capítulo 12, versículo 13 al 17. 7:1. La causa de la persecución. Capítulo 12, versículo 13. 7:2. La protección de la mujer. Capítulo 12, versículo 14. 7:3. El objetivo de la persecución. Capítulo 12, versículo 15. 7:4. La seguridad dada a la mujer, nación. Capítulo 12, versículo 16. 7:5. El dragón intenta destruir la descendencia de la mujer, nación. Capítulo 12, versículo 17. 8. Resumen y conclusión. Notas exegéticas y comentarios. Los acontecimientos descritos en los capítulos 12 al 14 del Apocalipsis pertenecen al período de la Gran Tribulación. Los capítulos 6 al 11 tienen que ver primordialmente con los sucesos que tendrán lugar durante la semana 70 de Daniel 9. El énfasis de los capítulos 12 a 14 está en los personajes centrales relacionados con los hechos que tendrán lugar durante los años de la tribulación. Capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El verbo apareció, ofstei, es el aoristo indicativo voz pasiva de orao, que significa ver, aparecer, y en la voz pasiva verse y dejarse ver. El sustantivo señal, seimeion, aparece aquí por primera vez en el Apocalipsis. Dicha señal es calificada como grande, mega. La mencionada gran señal sugiere que se trata de algo que posee un profundo significado espiritual. El sustantivo señal, seimeion, sugiere además que lo que es visto en el cielo es una manifestación o representación de algo simbolizado por dicha señal. Las escrituras enseñan que las señales guardan una relación directa con la nación de Israel. Ver Génesis 17:11, 35:14, Éxodo 3:12, 13:16, 31:13, Isaías 7:11, Jeremías 44:19, Mateo 12:38 y 39, 24:3, Lucas 21:24 y 25, Juan 6:30, Primera de Corintios 1:22. Los judíos siempre pedían señales para creer, aunque casi nunca creían después de verlas. Obsérvese que Juan no usa aquí el vocablo maravilla o portento, teras, sino que utiliza el término señal, seimeion. Ese es un dato importante en la interpretación del texto, ya que, como observa Bullinger, lo que se expresa mediante la señal debe aprenderse de la misma escritura. Si se advierte que esto debe tratarse como una señal, de seguro debe concluirse que, cuando no existe esa advertencia, no debe tomarse las cosas en este libro como símbolos, sino como cuestiones y acontecimientos literales. La advertencia de Bullinger debe tomarse con mucha seriedad. Como se ha señalado reiteradamente a través de este estudio, no debe confundirse el uso de símbolos o figuras de dicción con el empleo de interpretación simbólica o figurada. Tanto en Apocalipsis 12, 1, 3 como en 15:1, Juan utiliza el vocablo señal, simeion, para significar un gran espectáculo que apunta hacia la consumación. También lo usa de tal manera como para hacer justicia al carácter formal de dicho vocablo. Para Juan, simeion es una señal, un indicador, una marca o algo que uno puede ver y en realidad lo ve. Es una realidad llena de significado, pero que no es un fin en sí misma, sino que tiene como objetivo que los hombres miren más allá de ella. En el caso concreto de Apocalipsis 12:1, la señal no es un acontecimiento, sino una persona que posee un significado especial. Esta señal se proyecta tanto hacia el pasado, el nacimiento del Mesías,
como hacia el futuro, el día en que regirá las naciones como soberano de todo. Se han hecho varios esfuerzos por atribuirle un trasfondo pagano al pasaje de Apocalipsis 12. Se dice que Juan, familiarizado con la mitología de los pueblos de aquella geografía, no duda en nutrirse de dichos mitos y adaptarlos al propósito del Apocalipsis. Hay quienes creen que el origen literario del Apocalipsis 12 yace en la mitología babilónica, en la cual la diosa Tiamat, el monstruo acuático de 7 cabezas, es vencida por Marduk, el más sabio de los dioses y dios de la luz. La victoria de Marduk sobre Tiamat, según la mitología babilónica, resulta en la elevación de Marduk al grado más alto del panteón, siendo honrado incluso por sus padres. Otros piensan que el apóstol Juan extrajo información de la mitología grecorromana que narra el nacimiento del dios Apolo. El mito dice que Leto, madre de Apolo, huyó a la isla de Delos para escapar de la ira del dragón Pitón, quien quería matar al recién nacido hijo del dios Zeus. Apolo escapa de la persecución del dragón, regresa a Delfi y allí mata a su enemigo. También se ha especulado que Juan conocía la historia del nacimiento y muerte a la edad de 10 años de un hijo del emperador Domiciano. Se ha sugerido que Juan conocía la leyenda de que al morir el hijo del emperador fue arrebatado para Dios. Posteriormente Domiciano proclamó que su hijo era un dios y ordenó la impresión de monedas para honrar su memoria. Todas estas especulaciones pasan por alto varias cuestiones de vital importancia. En primer lugar, Juan, sin duda, estaba estrechamente vinculado con la literatura del Antiguo Testamento y con su teología. Las enseñanzas del Antiguo Testamento combaten al paganismo y destacan la persona de un Dios santo y soberano. La mitología pagana es politeísta y grotesca. A través del libro de Apocalipsis, en segundo lugar, Juan ha expresado con contundencia su repudio de los conceptos cosmológicos paganos y ha mostrado un apego irrenunciable a la revelación divina, sin negar que el apóstol Juan tuviese conocimiento de la existencia de los mitos paganos. Hay que afirmar que el argumento del Apocalipsis tiene como centro el hecho de que el soberano Rey Mesías ha de gobernar las naciones con justicia y paz. Los mitos paganos presentan un politeísmo aberrante en el que los dioses se matan unos a otros y carecen de conceptos éticos de clase alguna. En lugar de copiar escenas paganas, lo que Juan hace es corregir los conceptos torcidos producto de las elucubraciones humanas. La revelación registrada por Juan en Apocalipsis 12 trae a la memoria el pasaje de Génesis 37, 9 al 11, donde José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Y tus hermanos? Los hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En el sueño de José, el sol simbolizaba a Jacob, la luna representaba a Raquel y las 11 estrellas representan a los hermanos de José. El apóstol Juan sin duda estaba compenetrado con esa lección bíblica. Considerando ese trasfondo, León Morris comenta: en este simbolismo tenemos que discernir a Israel, el pueblo escogido por Dios. Ello viene basado sobre la revelación del Antiguo Testamento, de luz reflejada y vestida con la revelación del Nuevo Testamento, que es como el sol brillando en sus fuerzas, torrents. Las 12 estrellas serán los 12 patriarcas de las tribus que descendieron de ellos.
El simbolismo pertenece al sueño de José, Génesis 37:9. En vista de este simbolismo del Antiguo Testamento, es innecesario ver una referencia a la mitología pagana. La cuestión tocante a quién representa la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, ha sido tema de discusión entre los exegetas. Los católicos afirman que se refiere a la Virgen María y a la Iglesia. Esa afirmación, sin embargo, debe ser rechazada debido a su deficiencia exegética de las Escrituras y del estudio objetivo de la historia bíblica. La única semejanza entre la Virgen María y la mujer de Apocalipsis 12:1 es que ambas son madres. La inclinación a identificar la mujer con la Virgen María descansa sobre el uso de una terminología similar en Mateo 1, 18 y 23. Para describir a María en su preñez y el parecido del lenguaje con la profecía de la concepción virginal en Isaías 7, 10, 11 y 14, un serio obstáculo que confronta la identificación con María es que la mujer de Apocalipsis 12:1 es designada como una señal, es decir, una mujer simbólica. También debe tenerse en cuenta de que en Apocalipsis 12:17 se menciona que el resto de la descendencia de ella es perseguido por el dragón. Esos factores exegéticos descalifican a la Virgen María como la mujer de Apocalipsis 12:1. También se ha sugerido que la mujer simboliza la iglesia cristiana. El problema con esa tesis es que la iglesia cristiana fue inaugurada el día de Pentecostés sobre la base de la muerte y resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. En ese sentido, podría decirse que Cristo dio a luz a la iglesia y no que la iglesia dio a luz a Cristo. Hay comentaristas que entienden que la referencia es el pueblo de Dios en general, es decir, tanto a los del Antiguo como a los del Nuevo Testamento, o sea, que la mujer simboliza al pueblo de Israel, pero también a la iglesia del Nuevo Testamento. Este punto de vista tiene la ventaja de que reconoce el papel de la nación de Israel en dar al Mesías al mundo. La desventaja, sin embargo, radica en el hecho de asociar a la comunidad cristiana con la maternidad del Mesías. El Mesías no es producto de la comunidad cristiana, sino viceversa. Romanos 9:5. Algunos expositores perciben la tensión y tratan de resolver la cuestión exegética de la misma manera. Israel estaba a punto de dar a luz al Mesías. Para los primeros cristianos había una importante continuidad entre el antiguo Israel y la iglesia. El verdadero Israel, aquí la mujer, indudablemente es Israel, quien da a luz al Mesías, pero en la parte final del capítulo, ella es la iglesia que es perseguida por su fe. Leon Morris se deja arrastrar por algún prejuicio teológico que le hace abandonar una exégesis congruente. Por un lado, admite correctamente que Israel como nación da origen al Mesías. Por otro lado, incorrectamente da por sentado que el resto de la descendencia de ella es la comunidad cristiana. La opción que recibe el mayor apoyo exegético es la que entiende que la mujer simboliza a la nación de Israel. El contexto inmediato, particularmente Apocalipsis 11:19, se relaciona con los propósitos pactados por Dios con la nación de Israel. El arca del pacto mencionada en dicho versículo apunta a la relación entre Dios e Israel. También está el hecho, como se ha observado, de que en Génesis 37, 9 al 11, el sueño de José tiene que ver con el pueblo descendiente de Jacob. Además, en el Antiguo Testamento aparece repetidas veces la figura de Israel como una mujer con dolores de parto. Isaías 26:17 y 18, 66:7, Jeremías 4:31, Miqueas 4:10.
hay que añadir el hecho incuestionable de que fue la nación de Israel quien dio al Mesías al mundo. Romanos 9:5. La solución, pues, de la cuestión tocante a quién simboliza la mujer de Apocalipsis 12:1, hay que procurarla mediante la exégesis del texto bíblico y de una hermenéutica congruente con las escrituras y no a través de deducciones teológicas prejuiciadas. Capítulo 12, versículo 2. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este versículo constituye una prueba adicional de que la mujer simboliza a Israel. El cuadro que se presenta en el texto señala a muchos pasajes del Antiguo Testamento en los que Israel se asemeja a una mujer que está con dolores de parto. Isaías 13:8, 21:3, 26:17 y 18, Oseas 13:13, Miqueas 4:10. Los verbos usados en el versículo son descriptivos de dolor profundo. Clamaba, kralsei, es el presente indicativo, voz activa del verbo que significa gritar con voz fuerte. El tiempo presente destaca el aspecto continuo de la acción. La expresión dolores de parto, odinousa, es el participio presente voz activa de odinó. Esta forma verbal describe el trauma y los dolores que siente una mujer durante el proceso del alumbramiento. La frase en la angustia del alumbramiento es epexegética, es decir, añade una descripción adicional de lo dicho anteriormente. Literalmente dice, y estando atormentada para parir. El profeta Isaías expresa el sentido de dicha frase cuando dice, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Isaías 26:17. Apocalipsis 12:2 describe el nacimiento del Mesías a través de la comunidad fiel de la nación de Israel. La referencia es, por supuesto, a la primera venida del Mesías a la tierra. El propósito divino de la supremacía del gobierno revelado en 12:1 no es posible aparte del nacimiento del hijo varón. 12:5. El capítulo 12 presenta en una cápsula el propósito de Dios para Israel centrado en Cristo. Los dolores de parto y la angustia del alumbramiento tendrán una consumación feliz que será el reinado glorioso del Mesías. Capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Después de la primera señal aparece una segunda. El vocablo señal seimeión, al igual que en el caso anterior, sugiere que se refiere a algo simbólico. La revelación contemplada es la de un gran dragón escarlata, Dracón Megas Pirros. La primera señal tenía como centro a la mujer que simboliza Israel. La segunda tiene como centro al dragón escarlata que simboliza a Satanás. Obsérvese que ambas señales aparecen en el cielo, en Toi o Uranoi, aunque las actividades tanto de la mujer como la del dragón se efectuarán en la tierra. La mitología oriental es notoria por el uso de figuras de monstruos babilonios, egipcios, asirios, eteos, cananeos y otros. Incluyen en su literatura seres con características semejantes a las del dragón de Apocalipsis 12:3. Los babilonios tenían a la hidra de 7 cabezas, Tifón era el dragón egipcio que persiguió a Osiris. En la tradición cananea era Leviatán, quien estaba estrechamente relacionado con Raab, el monstruo femenino del caos. El profesor Robert H. Monk señala lo siguiente: la mitología antigua está repleta de referencias a dragones. En el folclore cananeo, el gran monstruo del abismo se conocía como Leviatán. Estrechamente asociada estaba Raab, alias Tiamat, el monstruo femenino del caos. Alusiones a esos dragones no son extrañas en el Antiguo Testamento. Con bastante frecuencia se refieren metafóricamente a los enemigos de Israel.
En el Salmo 74:14, Leviatán es Egipto. En Isaías 27:1 es Asiria y Babilonia. En otro sitio leemos de Faraón como el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Ezequiel 29:3. Y de Behemoth, una gran bestia cuyos miembros son como barras de hierro. Job 40:18. Contra ese trasfondo, el dragón de la visión de Juan sería inmediatamente reconocido como el gran enemigo del pueblo de Dios. Juan describe la segunda señal y describe las características siguientes. 1. Grande, megas. Satanás es la más elevada de las criaturas. Nunca hace nada en escala pequeña. En este caso concreto, se opone al propósito central de Dios de manifestar su gloria en la tierra a través de Israel en Cristo. 2. Escarlata, pirros, es decir, rojo fuego, color de sangre. Ese color sugiere el hecho de que el diablo es homicida desde el principio. Juan 8:44. La mujer de Apocalipsis 12:1 está cubierta de gloria, mientras que el dragón de Apocalipsis 12:3 está cubierto de sangre. 3. Dragón, dracón, es decir, monstruo, ser desfigurado y depravado, distorsión de la creación. 4. 7 cabezas. El número 7 sugiere perfecta plenitud. Las 7 cabezas señalan concentración de liderazgo y propósito inteligente. En la terminología profética, las 7 cabezas representan 7 imperios mundiales sucesivos. De la descripción similar dada en 13:1 y la referencia paralela de Daniel 7, 7, 8 y 24, está claro que se señala al antiguo imperio romano reavivado. Satanás, sin embargo, es también llamado posteriormente el dragón en 12:9 y es manifiesto que el dragón es tanto el imperio como la representación del poder satánico. 5. 10 cuernos, 2 menos de los 12 necesarios para el gobierno mesiánico sobre Israel. Los 10 cuernos, sin embargo, sugieren la existencia de un gran poder para ejecutar sus propósitos. 6. 7 diademas, que simbolizan dominio. A pesar de que el dragón le ha sido denegada la victoria final, el gobierno con la autoridad del dominio que se le permite tener. Obsérvese que en Apocalipsis 13:1 y 17:3 se dice de la bestia, el anticristo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tal correspondencia pone de manifiesto que el anticristo actuará con el poder de Satanás y procurará ejecutar los deseos del dragón en un grado tal que se describe con las mismas características. Las características del dragón, Satanás, son fundamentalmente las que aparecen en la bestia, el anticristo, con la excepción de que las diademas están en la cabeza del dragón, que gobierna en virtud de que es la cabeza del reino de tinieblas, mientras que la bestia tiene las diademas en los cuernos, porque gobierna en virtud de la autoridad que le ha sido delegada como expresión de la voluntad del dragón. Capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El poder de Satanás es sin duda inmenso, como lo demuestra el hecho de que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La Biblia reconoce la autoridad de Satanás. Ver Job 2, 1 al 7, Zacarías 3, 1 y 2, Mateo 4, 1 al 11, Apocalipsis 12, 4. Sin embargo, no es una simple manera de ilustrar que Satanás es un ser poderoso, sino que es una enseñanza respecto a sus actividades en los días finales y de cómo ese personaje intenta impedir que el Mesías reine. La frase "las estrellas del cielo" es una referencia a ángeles que cayeron junto con Satanás,
cuando éste se rebeló contra Dios. Probablemente la cifra, la tercera parte, no se refiere a la totalidad de los ángeles caídos. Los dos verbos utilizados en conexión con la primera acción del dragón son importantes. Arrastraba, sirei, significa barría, y arrojó, evalén, quiere decir lanzó, tiró, con fuerza. Ambos verbos sugieren el rudo trato de Satanás hacia sus propios seguidores. Obsérvese que el objeto de Satanás es la tierra, Einsteinheim, porque el reino glorioso del Mesías tendrá lugar en dicho planeta. Este versículo no describe la caída original de Satanás y sus demonios cuando Dios los expulsó del tercer cielo al segundo cielo o firmamento. El texto se refiere más bien tanto a las actividades demoníacas acaecidas durante la primera venida de Cristo como a las que tendrán lugar en los tiempos escatológicos que precederán la segunda venida del Señor, particularmente durante los años de la gran tribulación. La segunda acción del dragón es emprendida contra la mujer y más concretamente contra el hijo varón que estaba a punto de nacer. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El verbo se paró, esteiken, es el perfecto indicativo, voz activa de isteimi, que significa colocarse, ponerse, tomar posición. Satanás se sitúa continuamente delante de Israel debido a la condición expectante de la nación que a través de los siglos ha esperado al que ha de venir, es decir, al Mesías. El propósito final del dragón se expresa en la frase a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ina otente kei toteknon outeis katapahei. El Mesías es el verdadero objeto de la furia satánica. El diablo sabe que el Cristo de Dios ha sido designado para derrotarlo y recuperar el dominio universal usurpado por el maligno. La historia bíblica da amplio testimonio tocante a los esfuerzos del enemigo de Dios para obstaculizar el plan divino respecto al establecimiento del reino. Algunos ejemplos concretos en el Antiguo Testamento son el asesinato de Abel por su hermano Caín, Génesis 4:8, la corrupción del linaje de Seth, Génesis 6:1 al 12, los intentos por parte de Faraón y Abimelech de tomar a Sara, Génesis 12:10 al 20, 21 al 18, la intención de Abimelech de tomar a Rebeca por esposa, Génesis 26:1 al 18, el decreto de Faraón de destruir a los israelitas, Éxodo 1:15 al 22, el plan de Amán contra los judíos, Esther 3 al 9. En el Nuevo Testamento sobresalen la orden de Herodes de matar a los niños de 2 años abajo nacidos en Judea y los repetidos intentos de los judíos de matar a Jesús, que culminaron con su muerte en la cruz. La Biblia, por lo tanto, pone de manifiesto que Satanás ha procurado con ahínco la destrucción del Mesías. La frase para que cuando sea que ella dé a luz, él pueda devorar completamente a su hijo, texto griego, sugiere además que Satanás no es omnisciente, sino que solo conoce en parte. El dragón está en rebeldía contra quien originalmente lo creó, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ver Ezequiel 28, 12 al 19. Dios terminará con esa rebeldía de manera final y total cuando los reinos del mundo vengan a ser del Señor y de su Mesías. Apocalipsis 11, 15. Capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El plan satánico queda frustrado en primer lugar por el hecho del nacimiento del hijo varón y en segundo lugar por ser arrebatado para Dios y para su trono. El texto se refiere con toda seguridad al nacimiento del Mesías,
Si bien es cierto que Dios utilizó a la Virgen María como el medio a través del cual el Señor vino a la civilización humana, Mateo 1, 16, 25 y Lucas 1, 26 al 35, no es menos cierto que el capítulo 12 del Apocalipsis centra su atención en Israel como la nación que dio el Mesías al mundo. La expresión dio a luz, Eteken, es el segundo aoristo indicativo voz activa de TikTok. El tiempo aoristo señala el acontecimiento en sí y el modo indicativo destaca la realidad histórica del mismo. La frase un hijo varón, Uilón, Aresen, literalmente significa un hijo, un varón. El sustantivo varón, Aresen, en sí mismo enfatiza la virilidad y la hombría de Cristo en su estricto reino mesiánico, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Os meyei poimainein ponta ta en rab dio, sideirá. Literalmente, quien está a punto de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Esta frase es una cita tomada directamente del Salmo 2, 8 y 9, donde Dios dice al Mesías: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás. El verbo gobernar o regir, poimenein, se corresponde con el verbo quebrantar en el Salmo 2.9. Esa afirmación solo tiene sentido si, como se ha afirmado repetidas veces a través de este comentario, el Mesías vendrá con poder y gloria para establecer su reinado de paz y de justicia. La referencia tiene que ser a la segunda venida del Mesías. Obsérvese que el texto dice que él gobernará, posiblemente destruirá a todas las naciones con vara de hierro. Decir que la descripción que aquí hace Juan de Jesucristo nos lleva desde su nacimiento en Belén, desde el momento mismo de los comienzos de su primera venida hasta su exaltación a los cielos. Es una manera de los comienzos de su primera venida hasta su exaltación en los cielos. Esta es una manera de perder de vista el contexto del pasaje y del mismo libro del Apocalipsis. El escritor que hace el comentario antes expresado debe preguntarse si en algún momento hasta el día de hoy el Mesías ha regido, gobernado o, como sugiere Tomás, destruido a todas las naciones con vara de hierro. Una exégesis objetiva del texto que no vaya acompañada de prejuicios teológicos debe conducir a la conclusión de que el reino del Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y anunciado por el mismo Jesús aún aguarda su segunda venida en gloria, como afirma el mismo Tomás. En su regreso triunfante, Cristo destruirá todas las naciones, panta ta etnei, y entonces ejercerá dominio sobre nuevas naciones que surgirán cuando él instituya su reino. Una vara de hierro, krabdoi sideirá, es aquella que no puede quebrarse ni resistirse. Este cuadro extraído del Salmo 2 requiere que el nacimiento dibujado aquí sea el de Jesucristo. En resumen, el próximo acontecimiento en el orden profético tiene que ver con el gobierno del Mesías en la tierra. Ese gran suceso será precedido de los juicios de la gran tribulación. Durante esos juicios todos los enemigos de Dios serán derrotados, incluyendo al dragón escarlata. El Mesías ocupará el trono de David y desde ahí gobernará con justicia y paz. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Juan pasa por alto el ministerio terrenal de Cristo, al igual que su muerte y resurrección, aunque debe destacarse que el hecho de ser arrebatado para Dios y para su trono establece sin ambajes la satisfacción del Padre Celestial con la obra del Hijo y el derecho incuestionable del Hijo para ser el Rey Mesías. El arrebatamiento del Hijo para Dios y para su trono no fue para que escapase de la hostilidad de Satanás, sino para demostrar la derrota del dragón y su incapacidad de estorbar el cumplimiento del propósito eterno de Dios.
También debe observarse la repetición de la preposición para pros con el caso acusativo. Dicho uso indica la meta o el límite hacia el que un movimiento es dirigido. El hijo varón es arrebatado para ocupar el sitio de privilegio junto al Padre Celestial. Capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Una vez más el exegeta confronta la pregunta: ¿quién es la mujer que huye al desierto? Por supuesto que es la misma de Apocalipsis 12, 1, 2, 4 y 5. Es la misma que da al mundo al Mesías. Hay quienes afirman categóricamente que es la iglesia, cuerpo de Cristo, pero si la mujer es la iglesia, cuerpo de Cristo, debe entenderse que en ella está la totalidad de los cristianos. Siendo así, entonces es necesario explicar quiénes son aquellos mencionados en Apocalipsis 12:17 y que se describen como el resto de la descendencia de ella, ton loipon tou spermatos outeis. Esa explicación está totalmente ausente del comentario de Grau. Ver página 208 de su comentario. Una interpretación normal del texto pone de manifiesto que la mujer no es ni la iglesia ni la Virgen María, sino que la nación de Israel, en medio de la semana 70 de Daniel, mientras que para los gentiles la gran tribulación se relaciona con el derramamiento de la ira de Dios sobre ellos. Para la nación de Israel, esta tiene que ver con las persecuciones que dicha nación sufrirá a manos del anticristo por instigación de Satanás. De ahí que la mujer nación huya al desierto. El desierto es tanto un lugar de disciplina como un sitio de provisión. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo condujo al desierto. Allí el pueblo fue sustentado y disciplinado. El desierto es, además, un escenario de arrepentimiento. Juan el Bautista salió al desierto de Judea y desde allí llamó a sus paisanos al arrepentimiento. Mateo 3, 1 al 12. Durante la segunda mitad de la tribulación, el anticristo lanzará una persecución inmisericordia contra la descendencia de Israel. Mateo 24, 15 al 22, Lucas 21, 20 al 24. El Antiguo Testamento también revela que la nación de Israel confrontará días difíciles antes de ser bendecida de Jehová. Ver Daniel 7, 23 al 27, Jeremías 37 al 9, Ezequiel 20, 33 al 38. El texto no dice nada respecto a la localización geográfica del desierto a donde la mujer huirá. Lo que sí dice es que en dicho desierto tiene lugar preparado por Dios. El vocablo preparado, eitoimasmenon, es el participio perfecto voz activa de etoimalzo, que significa preparar. El tiempo perfecto en la voz pasiva sugiere un estado de preparación permanente, es decir, lo que se ha preparado y ahora permanece listo. El lugar es preparado por Dios, apotou teou, es decir, de Dios, como la fuente u origen de procedencia de dicha preparación. La idea de la frase podría ser que el lugar es preparado para la mujer por mandato expreso de Dios, para que ahí sustenten por 1260 días. Ina ekei treposin autein eimeras chilias diacosías exeiconta. Esta cláusula indica propósito. El verbo sustenten, treposin, es el presente subjuntivo voz activa de trepo, que significa alimentar, sustentar. Dios utilizó medios probablemente humanos para sustentar al pueblo de Israel mientras éste en su refugio en el desierto. No es de dudarse que ese es el grupo al que Cristo se refiere cuando dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 35 al 40. El periodo de tiempo señalado en el texto es de 1260 días. Dicho espacio de tiempo equivale exactamente a 42 meses, es decir, 3 años y medio, o tiempos y la mitad de un tiempo. Ver Apocalipsis 11:2 y 3, 12:14, 13:5. Puesto que ese periodo se corresponde con el ministerio de los dos testigos en Jerusalén y con la duración de la supremacía del anticristo en la ciudad santa, es decir, es el tiempo equivalente a la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, carece de fundamento exegético afirmar que dicho espacio de tiempo alude a la época que comienza con la primera venida de Cristo y se extiende hasta la segunda venida para juicio. Dicha afirmación se deriva de una flagrante alegorización del texto bíblico y en ningún caso es el producto de una exégesis del texto que toma en cuenta el ambiente o el argumento del Apocalipsis. En resumen, los 1260 días de Apocalipsis 12:6 parecen ser equivalentes a los 42 meses de Apocalipsis 11:2. También es el mismo espacio de tiempo que dura el ministerio de los dos testigos, Apocalipsis 11:3. Pero aún hay más. Los 1260 días durante los cuales la mujer es sustentada en el desierto equivalen a los 42 meses que durará el reinado de terror que el anticristo desencadenará contra el resto de la descendencia de la mujer. Puesto que la duración de la hegemonía del anticristo durará exactamente 42 meses, Apocalipsis 13:5, y puesto que dicho periodo se corresponde con la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, no es posible que se refiera ni a la era comprendida entre la primera y segunda venida de Cristo, ni a la época entre la ascensión y la venida en gloria de nuestro Señor. Capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Una traducción más literal del texto sería: y se produjo una campaña bélica en el cielo. Miguel y sus ángeles hacían guerra con el dragón y sus ángeles guerreaban. El texto describe una verdadera guerra cósmica. Los participantes son seres angelicales. No se trata de una batalla aislada, sino de una campaña bélica. El primer protagonista mencionado es Miguel, el único ángel designado en las escrituras como arcángel. Ver Judas 9. En el libro de Daniel se le llama uno de los principales príncipes, Daniel 10:13, y en Daniel 12:1 dice que Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel. El arcángel Miguel es acompañado por un ejército angelical designado como sus ángeles. La guerra cósmica, tema del versículo, no se refiere a algo ocurrido en tiempos de Juan, ni tampoco es la caída original de Satanás. Tampoco parece un acontecimiento relacionado con la crucifixión de Cristo. La guerra entre Miguel y el dragón descrita en Apocalipsis 12:7 tiene que ver con algo que ha de ocurrir en tiempos escatológicos. El dragón será expulsado del cielo de tal modo que no tendrá nunca más acceso a dicho lugar. La expulsión de Satanás y su exclusión total de acceso al cielo hace que se llene de ira contra la mujer y su simiente. Este conflicto cósmico, por lo tanto, tendrá lugar hacia la mitad de la gran tribulación, concretamente cuando para comenzar los 3 años y medio finales de ese periodo.
Ese será el tiempo en que el pueblo de Israel sufrirá la más severa de las persecuciones. Mateo 24, 21. Capítulo 12, versículos 8 y 9. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos dos versículos sintetizan la exclusión de Satanás del cielo. Por voluntad soberana de Dios, se le había permitido acceso hasta donde podía proferir acusaciones contra los redimidos. Pero después de su derrota frente a Miguel, ese privilegio le queda vedado para siempre. El lenguaje del texto es enfático, pero no prevalecieron. Kaio ischisen. El verbo prevalecieron, ischisen, es el aoristo indicativo voz activa de ischio, que significa ser fuerte, ser capaz. Este verbo, aunque en el tiempo aoristo tiene función de futuro, uso proléptico, el aoristo indicativo destaca la realidad del acontecimiento. Es decir, aunque ha de ocurrir en el futuro, será algo tan cierto que será por realizado. El dragón y sus ángeles no serán capaces de combatir con éxito al ejército angelical comandado por el arcángel Miguel. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Oude topos euretei outon ete entoi ouranoi. No solo ocurre la derrota de Satanás y su ejército, sino también su expulsión del cielo. Aunque resulta incomprensible a la mente humana que el diablo haya tenido acceso al cielo, Job 1.6, Zacarías 3.1, el Dios soberano se lo ha permitido. Después de esta expulsión, sin embargo, el maligno no volverá a tener acceso en la presencia de Dios. Nunca más volverá a acusar a los santos. La exclusión de Satanás del cielo será un desalojo violento, como lo demuestra el uso triple del verbo fue lanzado, ebleitei, fue arrojado, ebleitei, y fueron arrojados, ebleiteisan. No podría ser de otra manera. El maligno es un usurpador que pretende aferrarse a lo que no le pertenece. El desalojo del dragón del cielo es uno de los 3 pasos en su alienación de aquí en adelante. Además de eso, estará en el abismo por 1000 años. Capítulo 20, versículos 1 al 3. Y luego en el lago de fuego como su morada eterna. Capítulo 20, versículo 10. Los calificativos usados respecto al enemigo de Dios en el texto griego son sorprendentes. El dragón, Jodrakon Omegas, o sea, el dragón, es decir, el grande. Esta designación tiene por objeto destacar el carácter temible y repulsivo del gran usurpador. La serpiente antigua, o Opis o Archatos, es decir, la serpiente. Quiero decir la antigua. Sin duda que esta particularización apunta hacia el huerto del Edén, Génesis 3, 1 al 24. Cuando el maligno produjo la caída del hombre, ver 2 Corintios 11, 3, el sustantivo serpiente sugiere sutileza para engañar. Sus acechanzas no cesan ni tampoco su pertinaz deseo de llevar al hombre al pecado. Ver Efesios 6, 11, 2 de Timoteo 2, 26, que se llama Diablo y Satanás, o Caloumenos, Diabolos, Kai o Satanás. Literalmente, el que es llamado Diablo y Satanás. El vocablo diablo, diabolos, significa calumniador, difamador, falso acusador. Dicho ser es el calumniador de los siervos de Dios delante de la presencia divina, que procura de esta forma separarlos de Dios. Satanás significa adversario, oponente, contrincante. No solo es el enemigo de Dios, sino también es el principal enemigo de la humanidad. Satanás es el fundador y rey del reino de tinieblas. Ese es un reino fraudulento que pretende competir con el reino de Dios.
El creyente en Cristo ha sido librado de la potestad de dicho reino y trasladado al reino de Dios. Colosenses 1:13. La actividad principal de Satanás es de subvertir el reino de Dios. Con ese fin, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. Una de sus armas eficaces es la de sembrar la duda en la mente del ser humano, principalmente en lo que concierne a las promesas de Dios. Segunda de Corintios 11:3. El creyente debe recordar que Satanás es un adversario sobrenatural que solo puede ser resistido y vencido con la ayuda de Dios. Santiago 4:7, Judas 9. El cual engaña al mundo entero. Opla non tein, oiko oumenein, olein. Satanás es el especialista del engaño. No solo engañó al ser humano en el huerto del Edén, sino que a través de toda su carrera ha engañado a la humanidad. Obsérvese que su actividad es universal, al mundo entero. El vocablo mundo, oikoumenein, significa la tierra habitada. El objeto del engaño satánico son los hombres y mujeres de todas las naciones. Ver 2 de Corintios 1:11, 11:3, 14:2, 2 de Timoteo 2:24, Apocalipsis 18:23 y 20:10. La sociedad humana yace bajo la influencia del maligno. Primera de Juan 5:19. Los sistemas económicos, sociales, educacionales, políticos e incluso los medios de comunicación funcionan influidos por el poder del diablo. El gran enemigo de Dios es una parodia de la misma verdad de Dios. Él engaña mediante la diseminación de mentiras acerca de Dios. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta acción tiene lugar en medio de la gran tribulación, precisamente cuando la bestia, el anticristo, se convertirá en el gran líder o dictador con autoridad mundial y decretará la persecución total de la descendencia de la mujer, es decir, el remanente de la nación de Israel. La tierra y sus habitantes, además, sufrirán a causa de la presencia no solo de Satanás, sino también de sus ángeles o demonios. Precisamente es eso lo que hace de la tribulación la época de mayor actividad satánica jamás experimentada en la tierra. Una observación adicional debe hacerse en esta coyuntura. Hay escritores cuya persuasión teológica les lleva a sugerir que Satanás fue atado o neutralizado a raíz de la primera venida de Cristo. Se citan textos como Juan 12:31, Mateo 10:1, Juan 17:5, Hebreos 2:14 y otros, para apoyar la teoría de que Satanás ya fue encadenado. El problema, una vez más, es exegético y hermenéutico. Los pasajes mencionados fundamentalmente tratan de la base sobre la cual Satanás es condenado, Juan 12:31, o de los beneficios que la obra de Cristo trae a los creyentes, librándoles del poder del maligno, Juan 17:5, Hebreos 2:14. Pero en ningún caso dichos versículos enseñan que Satanás haya sido atado o neutralizado a raíz de la primera venida de Cristo. Uno solo tiene que leer pasajes tales como 1 de Pedro 5:8, donde se dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, griego peripatei, buscando a quien devorar. Debe tomarse en cuenta también las numerosas advertencias hechas a los creyentes respecto a las actividades satánicas en contra de los fieles. Ver 2 de Corintios 2:11, 12:7, 1 de Timoteo 1:20, Efesios 4:27, 6:11, 2 de Timoteo 2:26. Confundir el cuidado que el Señor tiene de sus hijos, cosa que es incuestionable en las Escrituras, con la neutralización de las actividades de Satanás en el mundo, es exegéticamente injustificable. Cuando Cristo vino la primera vez, comenzó su ministerio terrenal anunciando el mensaje del arrepentimiento y del acercamiento
del reino de los cielos en su persona. Jesús echó fuera demonios y dio a sus discípulos el poder de hacer lo mismo. Esa era una demostración de la presencia de los poderes del reino. En el reino del Mesías, como se comentará más adelante, Satanás está totalmente controlado y los demonios estarán absolutamente ausentes del reino glorioso del Mesías. Una de las cosas que hará que el reino sea lo que será es el hecho de la ausencia total de Satanás. Pero eso no ha ocurrido todavía. El diablo ha estado activo en el mundo y lo estará hasta que sea encarcelado, primero en el abismo y a la postre sea echado en el lago de fuego para siempre. Apocalipsis 20:10. Capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El texto no identifica el origen de la gran voz en el cielo, Ponein, Megalein, Entoi o Uranoi. Puede afirmarse, sin embargo, que no procede de ningún ser angelical, puesto que los ángeles no llaman a hombres, nuestros hermanos. Ton Adelfón, Eimón. Es posible que la voz provenga de uno de los mártires mencionados en 6:10. De cualquier manera, el origen de la voz debe ser de uno de los redimidos que está en el cielo. La voz pronuncia una hermosa doxología. En la alabanza se reconoce tanto a Dios el Padre como al Hijo. Ahora ha venido Arti Egeneto. Esta frase expresa prolépticamente la caída de Satanás y el establecimiento del reino del Mesías. El adverbio ahora, arti, tiene la fuerza de ahora mismo, y el verbo ha venido, egeneto, es el tiempo aoristo modo indicativo de ginomai. La forma verbal es pasada, pero se usa para destacar la realidad del acontecimiento. El hecho es tan cierto que, aunque tendrá lugar en el futuro, ya se da por realizado. El texto expresa alabanza por la venida del reino y por la exclusión de Satanás. La salvación, Hei Soteiria, es decir, la liberación. Satanás es el gran esclavizador. Su derrota y su exclusión de todo acceso en el cielo significan liberación de su potestad y victoria para quienes han puesto su confianza en el Mesías. Ver Apocalipsis 7:10 y 19:1. La salvación mencionada aquí como inminente se refiere no a la salvación de la culpabilidad del pecado, sino a la salvación en el sentido de liberación y de la consumación del programa divino. El poder Hei Dynamis, este sustantivo significa poder dinámico, poder inherente, poder que reside en algo en virtud de su naturaleza. El poder dinámico inherente en Dios se ha manifestado en el nacimiento del Mesías, su muerte, resurrección y glorificación. Se ha manifestado además en su victoria rotunda sobre el dragón. Apocalipsis 12:11 y 20:10. Y el reino de nuestro Dios, Kai Ei Basileia Tou Teou Eimón, la referencia es al reino que el Mesías establecerá cuando venga con majestad y gloria. Ese es el reino por el que Jesús dijo a sus discípulos que orasen: venga tu reino. Mateo 6:10. Hay expositores que afirman que ese reino comenzó con el ministerio terrenal de Jesús y que es una realidad presente. Si bien es cierto que hay una manifestación presente del reino, también es cierto que la forma presente del reino no es el reinado glorioso del Mesías profetizado en las Escrituras. La forma presente del reino no cumple en ningún sentido las palabras de Apocalipsis 11:15 ni las de 12:10. El desalojo de Satanás del cielo ocurre como resultado de la campaña bélica entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. No tiene lugar en conexión con el suceso de la cruz.
La victoria de los creyentes a través de la sangre del Cordero, mencionada en el versículo 11, abarca un periodo de tiempo que precede la victoria de Miguel. Conjuntamente con la manifestación del reino de Dios está la autoridad de su Cristo. Ei exousia tou Christou autou, es decir, el derecho o la potestad que el Mesías tiene de ejercer el gobierno del reino mesiánico. El Mesías, Cristo, es el ungido de Jehová, Salmo 2:2. Él es el rey que ha de reinar sobre toda la tierra desde Sión, el santo monte de Jehová, Salmo 2:6. Las declaraciones de alabanza de Apocalipsis 12:10 constituyen una prolepsis, es decir, una anticipación de lo que ha de ocurrir con toda certeza. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. El vocablo porque, oti, es explicativo del por qué ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Mesías. El vocablo acusador, kateigor, designa una de las principales actividades de Satanás. El acusador no descansa, sino que de forma continua hace sus pronunciamientos legales en contra de los creyentes que aún permanecen en la tierra. La gran bendición es que el creyente tiene a un abogado perfecto que lo defiende delante de Dios. Ver 1 Juan 2, 1 y 2. El acusador de nuestros hermanos ha tenido acceso al cielo desde su caída hasta que es expulsado por Miguel y sus ángeles. Pero en medio de la tribulación será lanzado fuera, Ebleitei, del ámbito celestial y no podrá continuar con su actividad. Capítulo 12, versículo 11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Las acusaciones de Satanás no tienen éxito. Los santos que son acusados por Satanás son más que vencedores. Romanos 8:37. El texto de Apocalipsis 12:11 es enfático, y ellos mismos le han vencido a causa de la sangre del Cordero y a causa de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. El diablo y sus huestes fueron derrotados en la cruz. Colosenses 2:15. Fueron vencidos y expulsados del ámbito celestial. Finalmente los santos vencen al acusador debido a la sangre del Cordero, es decir, de su sacrificio perfecto que ha hecho posible la purificación de los pecados. Hebreos 1:3. Evidentemente el texto señala de manera concreta a los mártires que no se doblegaron frente a las persecuciones desencadenadas por el anticristo. El verbo han venido, Enikeisan, es el aoristo indicativo voz activa de Nikao, que significa vencer, ser victorioso. Dicho verbo se usa prolépticamente, es decir, dando por sentado anticipadamente algo que sin duda ha de ocurrir. Obsérvese que en el texto griego aparece 2 veces la preposición dia, usada en el caso acusativo. En ese caso, dicha preposición denota base sobre la cual se obtiene la victoria y no el medio o la agencia. La sangre de Cristo, es decir, su muerte sustituta, es la base sobre la cual el cristianismo vence al acusador. La palabra del testimonio de ellos debe referirse al hecho de que el testimonio de ellos estaba igualmente fundado sobre la palabra de Dios. Lo que decían armonizaba perfectamente con el contenido de la palabra de Dios. Además, los mártires acompañan el mensaje que predican con hechos concretos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En el texto griego dice, y no amaron sus vidas hasta la muerte. El verbo amaron, eigapeisan, es el aoristo indicativo voz activa de agapao, que significa amar con lealtad, amar con profundidad. Henry Barclay Sweet dice, Kaiouk e Igapeisan no amaron sus vidas.
expresa la extensión de esta victoria por causa de Cristo. Vencieron el amor natural por la vida. Su desapego hacia la vida fue llevado hasta el punto de estar dispuestos a morir por su fe. Lo que los mártires mencionados hicieron no fue una búsqueda morbosa de la muerte, sino que demostraron una convicción semejante a la de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes sabían cuál era el precio que tendrían que pagar por ser fieles al Dios eterno. Daniel 3. Tanto aquellos tres jóvenes como los santos mencionados en Apocalipsis 12:11 no se doblegaron delante del acusador, sino que optaron por ser fieles hasta la muerte. Capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por lo cual, diatouto significa por esta razón, es decir, por el hecho de la certeza de la derrota de Satanás y del establecimiento del reino del Mesías y todo lo que eso comporta, alegraos cielos y los que moráis en ellos. El llamado a regocijarse parece guardar conexión con el hecho de que ya Satanás no tiene acceso al cielo. La expresión cielos y los que moráis en ellos se refiere a los ángeles que sirven y adoran a Dios. Los ángeles se regocijan de que el enemigo de Dios ha sido totalmente excluido de su presencia. Lo que causa regocijo entre los ángeles será motivo de angustia para los habitantes de la tierra. Ay de los moradores de la tierra y el mar. Esta frase no se refiere al tercero de los tres ayes mencionados en 8:13. El último de los ayes de 8:13 tiene que ver con el derramamiento de las copas con las que la ira de Dios se consuma. Apocalipsis 16. El ay de Apocalipsis 2:12 se relaciona con la expulsión de Satanás del cielo a la tierra. Dicha expulsión, como ya se ha mencionado, tiene lugar en medio de la gran tribulación. Es durante esos 3 años y medio finales de la gran tribulación cuando Satanás lanzará su más enconada persecución de todo aquel que se niega a llevar la marca de la bestia en su frente. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta cláusula expresa la razón de la advertencia hecha a los habitantes de la tierra. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira. El verbo ha descendido es un aoristo efectivo, modo indicativo. Esta forma verbal destaca la realidad concreta de un acontecimiento. El descenso del diablo será una realidad que causará serios estragos en la vida de muchos seres humanos. Su descenso es con gran ira. Echón timón megai, literalmente teniendo gran ira. El vocablo traducido ira en este versículo es timón, que sugiere un estado mental, emocional, en lugar de un estado racional. El término timón implica el concepto de arder o hervir de ira. La razón por la cual Satanás ha de hervir de ira se expresa en frase causal, sabiendo que tiene poco tiempo. El gerundio sabiendo, eidos, es el participio perfecto, voz activa de oida. Él sabe intuitivamente que tiene poco tiempo para actuar. En realidad, después que sea arrojado a la tierra, solo tendrá 3 años y medio para llevar a cabo sus actividades antes de la inauguración del reino. Satanás será confinado al pozo del abismo, donde será encarcelado por 1000 años, es decir, el tiempo que durará el aspecto histórico del reino del Mesías. Apocalipsis 20, 1-3. A la postre, Satanás con sus demonios, la bestia y el falso profeta serán echados en el lago de fuego que arde con azufre. Joe Grant hace un excelente comentario tocante a la influencia de Satanás. Él dice, actualmente el adversario sigue engañando a los hombres mediante falsas religiones que niegan la divinidad de Jesucristo, el hecho del pecado, la necesidad de un Salvador
y de la cruz y hasta la misma existencia de Satanás. Opera a través de ideologías anticristianas y de dirigentes impíos que tratan de eliminar el testimonio cristiano de sobre la faz de la tierra. También lo hace por medio del auge del ocultismo y el atractivo de los modelos de vida materialista. Su obra maestra, sin embargo, actualmente estriba en convencer a la gente de que no existe y que creer en él es retroceder a la mentalidad medieval. Grau expresa de manera elocuente la triste realidad de lo que Satanás ha estado haciendo en el mundo hasta el día de hoy. Esas actividades satánicas no parecen ser las de alguien que esté encarcelado o neutralizado. Si es cierto que la derrota de Satanás ha sido asegurada mediante la muerte, resurrección y glorificación de Cristo, no es menos cierto que Dios, por su voluntad soberana, permite que el maligno siga actuando en el mundo. Dios ha permitido que Satanás tenga acceso hasta su misma presencia, pero de ahí será expulsado y excluido para siempre cuando sea derrotado por el arcángel Miguel. En medio de la tribulación será arrojado a la tierra. Sus actividades, sin embargo, durarán poco tiempo, es decir, 3 años y medio al final de la tribulación. Cristo vendrá con poder y gloria para inaugurar su reino. Entonces Satanás será enviado al pozo del abismo y posteriormente será echado en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Apocalipsis 20, 1 al 3 y 10. La ausencia de Satanás y sus demonios será total durante la era del reino mesiánico. Ese será uno de los factores que hará posible que haya paz, justicia y santidad en la tierra entre los habitantes del reino. Isaías 11, 1 al 10, 65, 17 al 25, Miqueas 4, 1 al 5, Zacarías 14, 8 al 21. Capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El principal objetivo del dragón era destruir la simiente de la mujer. El versículo 4 dice que el dragón tomó posición delante de la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Como se ha mencionado ya, Satanás trató de cumplir su propósito a través de Herodes y de los judíos, pero fracasó en su empeño. El Mesías murió y pagó con su sangre el rescate por el pecador, resucitó entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre. Hebreos 1:3. El plan satánico de devorar al Mesías e impedir que efectuase la obra redentora fracasó rotundamente. Habiendo fracasado en su empeño de destruir al Mesías, Satanás arremete contra la mujer, la nación de Israel, que lo trajo al mundo. El dragón es demasiado astuto para ignorar el hecho de que su expulsión final del cielo es irreversible, pero reconoce también que su posición en la tierra ofrece nuevas oportunidades. Si no puede atacar directamente al hijo de la mujer, puede hacerle daño al hijo a través de la mujer. Ver Mateo 25, 45, Hechos 9 al 4. Aunque la nación de Israel ha sufrido diversas calamidades en el pasado e incluso sigue padeciendo en el presente, nada de lo ocurrido hasta ahora parece cumplir la persecución profetizada en Apocalipsis 12. Lo más coherente con el ambiente del Apocalipsis es entender que la persecución satánica descrita en este versículo será el cumplimiento de lo profetizado por el Señor en Mateo 24, 15 al 28 y Marcos 13, 14 al 23. A raíz de su exclusión del cielo en medio de la tribulación, Satanás arremeterá con ira incontrolada contra la descendencia de Israel y perseguirá a la mujer, la nación de Israel, con el fin de destruirla totalmente e impedir así que se cumpla el pacto abrahámico. Capítulo 12, versículo 14.
Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La protección de Israel de la persecución satánica durante la segunda mitad de la tribulación es efectuada mediante un acto sobrenatural. El verbo se le dieron, edoteizán, es el aoristo indicativo voz pasiva de didomi. La voz pasiva tiene una función teológica o de pasivo divino, es decir, Dios es quien da. El Dios soberano da a la nación de Israel la protección necesaria en tiempos angustiosos, tal como lo hizo cuando liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Ver Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11. La figura, las 2 alas de la gran águila, es emblema de una liberación sobrenatural. El águila es conocida como la reina de las aves. Se caracteriza por su fortaleza y la agudeza de su visión. Además, vuela más alto que ninguna otra ave, de manera que la figura es un excelente símbolo de la manera milagrosa que Dios utilizará para proteger a la nación escogida. J. Massinverde Ford, profesora del Nuevo Testamento en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos, aunque escribe desde una perspectiva liberal, hace el siguiente comentario. Como un águila que revuelve y cuida de su nido y vuela vigilante sobre sus polluelos, así la Shekinah de Dios recubre las tiendas de Israel y la sombra de la Shekinah se extiende sobre ellos, y como una águila extiende sus alas sobre sus polluelos, los carga y transporta sobre sus alas, así Dios los llevó y los transportó y los hizo habitar en los lugares fuertes de la tierra de Israel. La palabra del Señor los hizo habitar en su tierra y no permitió que ninguno de ellos siguiese adoración extraña. Las alas de la gran águila permitirán a la mujer huir de la persecución de la serpiente. El lenguaje metafórico significa que Dios proveerá un lugar para la protección de la nación de Israel y los medios para que escape a dicho lugar. La Biblia no revela dónde estará dicho lugar, solo dice que está en el desierto, Tein Ereimón, y que es el lugar de ella, Ton Topon Outeis. Algunos han especulado que será en las ruinas de la ciudad de Petra, Edom, pero dicha sugerencia es especulativa. Lo que sí puede asegurarse es que donde quiera que dicho lugar de protección esté, Dios sustentará a la mujer nación por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, por 3 años y medio, que será exactamente la duración de la segunda mitad de la tribulación. Además, dicho lugar estará fuera del alcance de Satanás. Capítulo 12, versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El versículo 15 pone de manifiesto que Satanás posee capacidades sobrenaturales con el fin de alcanzar su propósito de destruir la mujer. El maligno arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Obsérvese la figura de dicción llamada símil, agua como un río. Idor os potamón. Su objetivo es para que fuese arrastrada. Ina autein potamopare y ton poyesei. Literalmente, para hacer que fuese arrastrada por el río. Satanás se percata de que la mujer nación se escapa de su alcance y consecuentemente arroja tras ella agua semejante a la de un río con el fin de destruirla. A pesar del lenguaje metafórico, o tal vez debido a este, la idea del versículo es clara. El enemigo de Dios y de su pueblo hace un esfuerzo sobrenatural para intentar exterminar a la descendencia de Israel.
La protección divina no le falta a la mujer nación, aunque el texto no lo expresa así. Hay suficientes precedentes para afirmar que la tierra abrió su boca y tragó el río, por decreto divino. El cántico de Moisés dice: extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu sana morada. Éxodo 15, 12 y 13. El faraón egipcio quiso destruir al pueblo de Dios, pero la tierra los tragó y el pueblo fue librado. Hay otros casos en los que Dios abrió la tierra para que se tragase a los transgresores. Ver Números 16, 28 al 33, 26, 10, Deuteronomio 11, 6, Salmo 106, 17. Algunos expositores intentan darle una explicación natural o racionalista tanto al agua arrojada por Satanás como al abrirse de la tierra para tragar el agua. El texto bíblico, tanto en el Apocalipsis como en otros pasajes, sugiere que se trata de acciones sobrenaturales. Dios está efectuando la consumación de su propósito eterno que implica la manifestación de su reino. El maligno, es decir, Satanás, intenta obstruir el plan de Dios y el cumplimiento del pacto abrahámico. Si Satanás logra destruir a Israel, el pacto abrahámico no podría cumplirse. Como dice Sweet, el dragón no es contrincante para hacer frente a los poderes dados por Dios. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El fracaso de Satanás produce en él una reacción de ira contra la mujer. Orgistei epi tei hinaiki, o sea, se volvió furioso debido a la mujer. Quizás Satanás no se explique por qué Dios protege a la simiente de Israel sin merecerlo. El diablo, por supuesto, no tiene noción alguna del significado de la gracia de Dios. Al no poder descargar su ira sobre la mujer a quien Dios protege, Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Este grupo de israelitas evidentemente no está en el sitio de protección donde está la mujer. Hay quienes piensan que la frase "el resto de la descendencia de ella" se refiere a gentiles cristianos. Otros creen que se refiere a cristianos individuales sin diferenciar origen racial. También están los que piensan que Juan está hablando de un remanente judío diferente de la mujer que representa a Israel como un todo. Más razonable es tomar la frase "el resto de la descendencia de ella" como equivalente de los 144.000 israelitas que durante la tribulación estarán esparcidos sobre la faz de la tierra, anunciando las buenas nuevas del reino y llamando a hombres y mujeres a poner su fe en el Mesías. Los 144.000 israelitas son sellados. En el capítulo 7, versículos 1 al 8, y son identificados como siervos de Dios. Apocalipsis 7:3. El mismo grupo aparece de nuevo en Apocalipsis 14, 1 al 5. La descripción que de ellos se da en Apocalipsis 14, 4 y 5 está en concordancia con Apocalipsis 12, 17. 1. Guardan los mandamientos de Dios. 2. Tienen el testimonio de Jesucristo. Los 144.000 siervos de Dios, según Apocalipsis 14, guardan los mandamientos que Dios les dio y obedecen al Señor, dando fiel testimonio de la verdad que el Señor Jesús enseñó. Capítulo 12, versículo 18. Y se detuvo sobre la arena del mar. Kei estalje, epitein, amon, teis, talaseis. Este versículo no aparece en la Reina Valera 1960, aunque sí aparece en la primera parte de 13.1 con la variante del verbo en la primera persona singular. La mejor lectura, sin embargo, es la que se ofrece en este comentario, ya que tiene el apoyo de los mejores manuscritos.
El sujeto del verbo se detuvo, statei, es el dragón quien ha fracasado doblemente. Su persecución de la mujer no tiene éxito, porque Dios le ha preparado un lugar y también quien la sustente por un periodo de 3 años y medio, o sea, el tiempo que dura la segunda mitad de la tribulación. También fracasa en su guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, porque es posible que Dios no permita que los 144.000 sufran daño alguno. A pesar de dar testimonio público de Jesucristo y de guardar fielmente los mandamientos de Dios, nadie los puede tocar ni dañar. Satanás ha llegado a su límite. Ahora le resta llenar de poder y dar su propio trono a la bestia, el anticristo, que se presentará delante de la humanidad como la persona capaz de resolver todos los problemas que agobian a la sociedad humana. Surge del mar, que representa tanto el abismo como las naciones de la tierra, conmocionadas por la presencia del mismo Satanás y sus huestes. El dragón hará un intento más por conseguir la supremacía entre los hombres. El reino de tinieblas, sin embargo, será derrotado, y el reino de luz y de paz será establecido para siempre. Resumen y conclusión. El capítulo 12 del Apocalipsis es crucial a la hora de interpretar el argumento del libro. Conjuntamente con el 13 y el 14, este capítulo revela quiénes serán los protagonistas centrales del período de la tribulación. Son 5 los protagonistas mencionados en este capítulo. 1, la mujer, que simboliza a Israel. 2, el dragón, que representa a Satanás. 3, el hijo varón, que se refiere a Jesucristo. Y 4, el resto de la descendencia de la mujer, que se refiere a los 144.000 israelitas sellados por el Señor en Apocalipsis 7, 1 al 8, y que reaparecen en Apocalipsis 14, 1 al 5. Como es característico, en el Apocalipsis el contenido del capítulo 12 está expresado en lenguaje figurado. Las figuras de dicción, sin embargo, no dan licencia para que el intérprete explique y aplique una hermenéutica alegórica o espiritualizante a la hora de descubrir el significado de las figuras usadas para comunicar el mensaje. El texto dice que la mujer es una señal, seimeion. Eso significa que la mujer simboliza algo o alguien. El exegeta debe proceder objetivamente para descubrir de qué o de quién la mujer es señal. Lo mismo sucede con la identificación del dragón escarlata. La figura del dragón, según el texto, es otra señal. El versículo 9 revela que el dragón representa a Satanás, de modo que no es necesario especular en cuanto a dicha identificación. No obstante, el intérprete tiene que contender con el hecho de la figura del dragón que pretende decir Juan cuando describe a Satanás como un gran dragón. El apóstol sin duda pretende describir la naturaleza o el carácter de Satanás. Un dragón habla de un ser temible, aterrorizante, de gran fortaleza, que intimida a quien lo contempla. Una vez más se hace necesario destacar que el lenguaje figurado no debe interpretarse figurada o alegóricamente. Las figuras de dicción en cualquier idioma tienen un significado literal que es el que se le asigna la comunidad que lo usa. Se dice de un artista o un deportista que es una estrella. Esa figura es usada para decir que sobresale por encima de otros. A veces se describe a una persona con el calificativo de bárbaro para significar que es fiero, arrojado, tosco e inculto. En definitiva, decir que el Apocalipsis es un libro de símbolos y que por lo tanto no puede interpretarse literalmente, sino que hay que espiritualizarlo, no es un procedimiento correcto. El lenguaje figurado tiene por objeto expresar de manera concreta ideas, conceptos abstractos. Por lo tanto, una interpretación literal del Apocalipsis toma en cuenta la utilización de las figuras
de dicción a través del libro. La literatura apocalíptica posee esa característica y eso la diferencia, entre otras cosas, de los demás géneros literarios. En este capítulo también se revelan varios temas que forman parte importante del argumento del Apocalipsis. Se menciona el gran poder del dragón, sus 7 cabezas, 10 cuernos, 7 coronas o diademas y su capacidad para arrastrar a la tercera parte de las estrellas del cielo, ángeles. Indica que posee un poder de gran alcance. No obstante a ese poder, el dragón es desalojado del cielo después de luchar con el arcángel Miguel. Esa guerra angelical ocurre en medio de la gran tribulación. Satanás es arrojado a la tierra, desde donde intenta destruir a la simiente de Abraham y a los 144,000 israelitas que han sido sellados para que proclamen el mensaje del Evangelio del Reino. Su fracaso es total porque Dios protege a la mujer y al resto de su descendencia. Una verdad central en este capítulo se relaciona con el reino del Mesías. Se dice con claridad que Él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso se cumplirá literalmente cuando Cristo venga con poder y gloria. En Apocalipsis 12:10, Juan afirma prolepticamente varias verdades contundentes tocante al reino. La victoria, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías son realidades que se harán patentes cuando el reino sea establecido. Todo esto constituye el centro mismo del argumento del Apocalipsis. Dios ha de consumar su propósito tanto dentro de la historia como en la eternidad.